Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco. En esta ocasión corresponde a la sección de Geología. Le paso el uso de la voz a nuestra presidenta, la licenciada Gabriela Pérez González, para que haga la declaratoria inaugural de esta sesión. Buenas noches, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 20 de septiembre, con una conferencia a cargo de la sección de Geología, con el tema La Geología y el Ordenamiento Territorial, presentada por los maestros Gustavo Saavedra de la Cruz y Rubén Alfonso Rodríguez Vera. Pues cedo la palabra al jefe de la sección de Geología, que es a su vez conferencista del día de hoy, el maestro Gustavo Saavedra de la Cruz. Adelante, Gustavo. Sí, buenas noches. Bueno, voy a presentar primeramente al maestro Rubén Rodríguez Vera. Él es licenciado en Geografía por la Universidad de Guadalajara. Es abogado, licenciado, es abogado también por la Universidad de Guadalajara. Tiene la maestría en Desarrollo Local y Territorio. Pues aparte en la docencia tiene las materias de Introducción al Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local y Territorio, Políticas Públicas, no sé si se llama así la materia, se me fue. Y pues ha sido el responsable, ha tenido muchos cargos ahí en geografía, como lo que viene siendo el segundo a bordo de ahí del departamento. Coordinador de carrera, ha sido 3 veces o 4 veces. Entonces tiene un amplio currículum en su haber y en su conocer. Tiene algunas publicaciones, ha dirigido algunos libros, es coautor de algunos artículos. Y lo último que tiene por ahí es algo relacionado con el municipio de Islahuacán del Río. Es parte de la currícula del maestro Rubén Alfonso Rodríguez Vera. Y bueno, me presento yo. También tengo la licenciatura en Geografía por la Universidad de Guadalajara. Tengo la maestría en Desarrollo Local y Territorio. En la docencia imparto la materia de Geografía, de Geología Física y Geología Histórica. Soy secretario de la presidencia de la Academia de Geografía Física, estando aquí el maestro Carlos Suárez Plasencia como presidente de esta academia. Y pues bueno, jefe de la sección de aquí de Geología de la Sociedad de Ciencias Naturales. Para no alargar mucho esto, pues voy a pasar a presentar el trabajo que vamos a desarrollar. No sé si se alcanza, ¿sí se ve? Sí, perfectamente. Bien. ¿Cómo? Si se puede poner en proyección para que se vea la diapositiva en proyección completa. Sí, la tengo yo en proyección completa en mi máquina, doctor. Ah, acá se ve no se ve completa acá. Pero podemos ahí continuar. El icono es de pantalla completa aquí abajo a la derecha, en la parte inferior de PowerPoint. Sí, le digo, sí la tengo yo aquí como le digo, en pantalla completa en mi máquina, no sé qué esté pasando por ahí. Bien. Pero le digo que sí la tengo yo en mi máquina, sí la tengo la veo completa, pues, no sé, Correcto, continuamos. Se ve bueno. bien. Bien,
El título de esta plática en esta noche es La geología en el ordenamiento territorial. Voy a hablar un poquito de como una introducción. Todo el material que voy a presentar en este trabajo que estoy desarrollando, que lo estoy llevando también como investigación personal. En Centro y Sudamérica hay mucho trabajo relacionado con la geología y el ordenamiento territorial, así tal cual. En ello, pues, he tomado algunas lecturas, algunos comentarios de los personajes de estos países que presentan estos trabajos que para mí se me han hecho de gran interés, de gran relevancia, sobre todo aquí en México los hay, pero digamos que están relacionados más que nada con los mapas de peligro, los atlas de riesgo. Hay un poco de relación en ese sentido en México, pero tal cual como ese ordenamiento territorial no se maneja en sí. Y por ende, pues la intención de llevar este tema, traerlo aquí, sobre todo llevarlo al ámbito académico, al departamento donde estoy trabajando, de que la geología pues es una ciencia muy importante en la cual se pueden relacionar muchos elementos para poder llevar a cabo ese ordenamiento territorial. Sobre todo, un ordenamiento sin una normatividad pues no tiene sentido, porque la normatividad es la que le va a dar ese peso específico a todo lo que se quiera hacer en un territorio. Entonces, pues voy a dar una introducción primeramente sobre las cuestiones de la geología. ¿Qué es la geología? Pues la geología la entendemos como la ciencia que tiene por objeto estudiar la composición, evolución y estructura de este planeta azul y sus diferentes cambios que ha presentado en el tiempo geológico, es decir, cuál es su formación a partir de los diferentes estudios de la astronomía. Vamos a entender un poquito a esta geología a partir de esa definición. Entrando un poco en contexto histórico, la geología siempre se ha visto desde los griegos como una área natural, una ciencia natural. Por ahí lo vemos con Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto. ¿Cómo veían pues esa transformación de ello, de lo que observaban estos grandes investigadores griegos? ¿Sí? Y con el dicho que decía el doctor Estrada Faudón, así como los griegos, la geografía se hace caminando. Se me queda siempre bien grabado lo que el doctor Estrada Faudón tenía por dicho. La geografía se hace con los pies o se hace caminando. Y así los griegos empezaron a dar a conocer todo lo que ellos observaban, veían, lo daban a conocer a partir de sus escritos. Y ya en un siglo XVIII surge un investigador, Jean-André Deleuze, que ya empieza a ver a la geología como una ciencia. Él ya utiliza el término geología como tal, ¿sí? Cuando antes se conocían como ciencias naturales. Aquí ya se le da el término de geología. Por ahí surgen otras iniciativas, escuelas del pensamiento geológico, escuela uniformista, escuela catastrofista, escuela plutonista, la escuela catastrofista, pero entre una de estas escuelas surge James Hutton. Hutton es el padre de la geología, así se le conoce, y es de la escuela del uniformismo, es decir, que toma las ideas de las diferentes escuelas para generar una sola.
Y él, a partir de las observaciones que él hace en Escocia, ve algunos perfiles estratigráficos, y él dice que el presente es la clave del pasado. Quien entiende el presente, pues se da una idea de lo que ha ocurrido en el pasado. A él se le conoce como el padre de la geología, de la escuela. Sí. Maestro Gustavo, no están avanzando las diapositivas. ¿No Tenemos está la avanzando? primera. Está congelado. Deja- Ahí ya avanzó. ¿Aquí ya avanzó? Sí. Ya. Bueno, Sí. me estaba hablando un poquito de no sé, ¿se congeló o se ve? Perdón. Quiero ver si está corriendo. Bueno, ahorita ya es otra diapositiva. La geología comienza a constituirse como ciencia. ¿Ahí cambió? A ver. No ha cambiado. ¿No ha cambiado? No. Entonces deje. Ya Ahí cambió. sí. Ok. Sí. Bueno, tengo un problema de monitores, entonces, bueno. Con la diapositiva anterior, pues, hablaba de este personaje, de este investigador, de Jean-André Deluc, que es el primero en que emplea el término geología, como les mencionaba. No se conocían las ciencias tal cual hoy en día, sino que se conocían como ciencias naturales. Y en estudios más adelante está James Hutton, lo que mencionaba el padre de la arqueología. Él tiene lo que nos menciona que el presente es la clave del pasado. Quien entiende este presente se da una idea de lo que ha ocurrido en tiempos históricos, en el pasado geológico. Entonces, este personaje se le conoce como el padre de la geología. Surgen otros que ya se les conoce como los creadores de la geología moderna, como es Charles Lyell, que él hace ya estudios más avanzados sobre rocas, fósiles, y por ahí tiene un cálculo de la edad aproximada del planeta, que pues tiene un error pues mucho muy garrafal de 600 millones de años, cuando el planeta más o menos, depende del investigador, tiene 4.550 millones de años, 4.600 millones de años, depende pues del investigador con el cual se esté relacionando, ¿no? Entonces, aquí vivimos en un planeta dinámico, y ese planeta dinámico, pues, es lo que la geología va a analizar, va a estudiar con el apoyo de otras ciencias, ¿no? Entonces, esa geología nos va a proporcionar ese conocimiento científico, ¿para qué? Para generar un valor predictivo. ¿Predictivo en qué? Lo que viene siendo en algunos riesgos geológicos. También ese conocimiento científico nos va a llevar a un aprovechamiento derivado de las cuestiones económicas y lo social y lo científico, entendiéndose esto como un patrimonio geológico, recursos mineros y todo ello que nos va a llevar a un ordenamiento del territorio, un ordenamiento territorial. Bien, entrando un poquito más en el contexto histórico, vimos la cuestión de la geología. Ahora, el ordenamiento territorial. ¿Cuál es su antecedente histórico? Pues también viene de los griegos, sobre todo de Hipódamo de Mileto, y en 1500 él ya hace una reconstrucción, un plano urbano del Pireo, ¿sí? Y pues a él se le conoce también como el padre del urbanismo, pero los estudios, de acuerdo a la fuente que estoy citando, pues se le conoce como uno de los iniciadores del ordenamiento territorial al crear pues este mapa del Pireo,
este plano urbanístico, y pues también tiene algunos estudios de planos urbanos, como es el del mismo Mileto. Entonces ahí ya estamos viendo un poquito el antecedente histórico, primero de la geología y luego lo que viene siendo el ordenamiento territorial. Ya en el siglo XIX, por ahí hay 3 divisiones o 3 etapas en las cuales hay un antecedente histórico de este ordenamiento territorial. Lo que se percibe, pues, es los efectos territoriales a partir de un liberalismo económico. Y una segunda etapa, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, se generan algunas bases para el desarrollo y la intervención, sobre todo, del Estado. Y una tercera etapa, aquí se manejan varios procesos, cómo se asimilan las doctrinas del neoliberalismo, la incorporación de consideraciones sobre el medio ambiente y algunas políticas de desarrollo. Estas etapas, pues, para entender un poquito la cuestión del ordenamiento territorial. En América Latina, en 1970, pues, se empieza ya a institucionalizar lo que es el ordenamiento territorial, sobre todo en países como Venezuela, México, Argentina. En los 90 entra en Bolivia, Colombia. Aquí, Venezuela, pues, es el país en el cual se aprueba la primera ley orgánica del ordenamiento territorial. Toda la visión global de los ordenamientos territoriales en América Latina surgen a partir de la conferencia realizada en la conferencia de Río en 1992. Ahí ya se da una posición global sobre los problemas del medio ambiente y las cuestiones del desarrollo. Bien, entrando un poquito más de lleno a la cuestión geológica, pues el ordenamiento territorial lo vamos a encontrar en las áreas urbanas, en las áreas rurales y también en la cuestión ambiental para poder llevar a cabo un ordenamiento territorial a partir de esto. Bien, en la geología urbana, pues este concepto o estudios, estas investigaciones nacen en España en el año 2000 más o menos, ¿sí? Y esta ciencia abarca los estudios del subsuelo urbano, la cuestión de la hidrogeología, la geoquímica, pero aquí lo que más interesa para las cuestiones de este ordenamiento urbano es el uso del suelo urbano, los riesgos geológicos y sobre todo el patrimonio geológico. Es lo que conlleva para esos estudios de esta geología urbana. Aparte de ello, pues, entendiendo las ciudades como sistemas complejos, ¿sí? Donde hay algunas confluencias en los entornos naturales y sobre todo esto sirve para un desarrollo de las ciudades, entender toda la información geológica, la información geotécnica, sobre todo el estudio de los suelos, nos va a llevar a entender mucho el desarrollo de las ciudades resilientes, el uso del subsuelo y a partir también de esto, cómo planificar y gestionar algunas ideas sobre las medidas que se deben usar o se deben de emplear en el suelo. Aquí traigo esta imagen, cómo esta geología urbana se emplea sobre todo para el ámbito turístico en España. Y si lo vemos aquí, pues hay varias plazas de gran importancia. Si vemos, es una traza urbana irregular, un ordenamiento mal realizado, pero
La cuestión histórica de estos edificios apoya mucho en la cuestión de esos usos de suelo que se le están dando y sobre todo con las características geológicas, las construcciones que tienen parte de estos edificios históricos, lo que viene siendo en las Asturias, en Madrid. No yéndonos tan lejos, pues tenemos nuestra mancha urbana, Guadalajara. Guadalajara hoy en día una megaciudad que está creciendo desorbitadamente. Antes se conocían dos edificios grandes en Guadalajara, lo que viene siendo el Hotel Hilton, el condominio Guadalajara eran los edificios más altos y hoy en día pues está haciendo, hay una gran alteración del suelo generando muchos edificios, lo que viene siendo en la parte de Zapopan, ahí hay mucho desarrollo urbano y esto está alterando mucho el ambiente natural, el ambiente geológico en estas regiones. Y pongo, por ejemplo, esta evidencia, es un fotomapa que me proporcionó el maestro Rubén, es de 1960. Si vemos en esta porción, pues está un antiguo arroyo, el arroyo San Ramón, ¿sí? Que aquí lo vemos su cauce natural. Todavía lo que viene siendo Guadalajara, pues estaba apenas en ese desarrollo, en ese crecimiento. La Prepa 2, que la tenemos aquí, no existía. Más sin embargo, pues aquí va ese arroyo, del cual hoy en día, pues es un problema para la ciudad, que genera grandes inundaciones en estos rumbos. Una mala planeación, un mal desarrollo urbano en estos puntos, pues genera esta problemática de inundación de las cuales pues padecemos los que vivimos en esta parte de Guadalajara, ¿no? Ya el área pues, más conurbada de lo que se tiene hoy en día, pues trae esas afectaciones a partir de una mala planeación, un mal desarrollo urbano en estas regiones y sobre todo también lo vemos acá, lo que viene siendo el Cerro de Santa María o el volcán Santa María, que se localiza en la porción sur, lo que viene siendo acá al sur de la ciudad. Entonces, si vemos cómo está desarrollándose la ciudad, cómo está creciendo todo el complejo urbano, generando muchas alteraciones y a su vez generando áreas de riesgo, áreas de peligro en este entorno natural. Entonces, entender un poquito, esto es un documento que tomé sobre todo del Distrito Federal, que también encajaría en estas porciones, sobre todo lo que viene siendo la Barranca Oblatos Huentitán, la experiencia, cómo ver las cuestiones de la norma de ese ordenación 21 en las barrancas, entendiendo las barrancas como depresiones geográficas que por sus condiciones topográficas y geológicas pues van a presentar una cuestión de hendidura en dos laderas en la superficie terrestre. ¿Qué es lo que va, cómo se originan? Pues por cuestiones de erosión, por procesos geológicos o por un sistema hidrológico. Entonces, estas barrancas también están o se alteran por la perturbación antropogénica. Entonces, todo el crecimiento urbano que se está presentando, sobre todo lo que viene siendo la barranca de Oblatos Huentitán, pues genera toda esta alteración, todos estos cambios en la morfología del lugar y genera cambios drásticos en todo la cuestión geológica del lugar, ¿no? Entonces, estas barrancas perturbadas, deterioradas,
ambientalmente por los impactos urbanos y los asentamientos urbanos. Y esto, como les menciono, es lo que está, esto es un ejemplo de la normatividad del Distrito Federal, pero esto también altera o representa en mucho lo que estamos viendo en la barranca de Oblatos, Huentitán, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas porciones por, porcentuales, de las cuales, pues, hay algunas laderas en las cuales tienen cierta inclinación del hecho de un 5%, las pendientes medias naturales que van de un 15%, entonces todas las barrancas deben de tener una longitud máxima de 200 metros para poder desarrollar allí parte de un desarrollo urbano, ¿no? Y lo vemos también en lo que viene siendo el plan parcial de desarrollo urbano en el subdistrito 2 del zoológico. También nos habla sobre esto, nada más que aquí habla de las pendientes que van entre 10 y 20%, lo que correspondería pues a, a la formación o al inicio de estas barrancas, ¿sí? Y el rango del 5% viene siendo ya la ondulación o el inicio de las cañadas, de las cuales, bueno, aquí se habla de la barranca de la experiencia en este plan parcial de desarrollo, ¿no? Ya en una geología urbana rural, pues, el estudio importante, como son comunidades mucho más pequeñas, para esos ordenamientos, pues el estudio sobre todo de la litología, de los de diferentes depósitos, de los materiales que se presentan por la cuestión del intemperismo, de la erosión, la fracturación, todo esto pues va a aportar elementos para poder determinar áreas rurales, de las cuales las vamos a encontrar en, pues, en zonas de riesgo, en zonas de amenaza, y lo cual pues van a ser zonas mitigables en los diferentes asentamientos urbanos en la cuestión rural. Y en una geología urbana, lo que hoy, ambiental, perdón, que hoy se oyen como los ordenamientos ambientales también, vamos a ver ese crecimiento en la población, en áreas de las cuales se pueden ver como de conservación, lo que viene siendo en parte de playas que ya son alteradas por el crecimiento de los hoteleros, crecimientos comerciales y mucho de ello pues va a generar una sustentabilidad y la tierra va a presentar un sistema de comprensión, ¿sí? De fases de cambio que van a alterar todo ese ambiente con áreas con estas características, sobre todo en las playas, ¿no? Entonces, ¿qué es el ordenamiento territorial? El ordenamiento, pues, hay que organizar el uso del suelo y la ocupación de sus actividades. ¿Cómo? Con una buena organización, cómo ocupar todo este uso de suelo y cómo darle un uso adecuado. ¿Cómo ordenar? Bueno, es a partir de generar algunos organismos, algunos instrumentos, sobre todo de planificación y sobre todo una gestión participativa, es decir, tomar en cuenta pues muchos elementos de la sociedad para poder tomar en cuenta todo lo que se requiere en ello. Y aquí está todo ello, ¿sí? Ese ordenamiento territorial a partir de las cuestiones geomorfológicas, lo vamos a tener también como en un paisaje, lo tenemos en las ciudades, en la industria, lo rural,
los municipios y sobre todo los recursos hídricos, ¿no? Como les digo, esto es sobre todo investigaciones que se llevan en Centro y Sudamérica, ¿no? Y todo ello, pues, lo baso en esta investigación, ¿no? Cómo ven el ordenamiento territorial, cómo identificar, cómo distribuir, cómo organizar todas las actividades humanas en un territorio. Es decir, a partir de ciertos criterios y ciertas actividades. Entendiendo, pues, como una definición general, el arte o la técnica de entender los ordenamientos para poder disponer de ese ordenamiento en un espacio donde hay población, donde se generan actividades, donde hay equipamiento y sobre todo el uso del suelo. Hay una visión prospectiva sobre todo ello y también algunas restricciones, sobre todo naturales, humanas, económicas y estratégicas. ¿Y a qué nos lleva todo eso? Pues a unos riesgos geológicos, nos generan recursos mineros y sobre todo un patrimonio geológico. Entonces, ese ordenamiento es un conjunto de acciones de la cual pues son transversales en los estados. Donde tiene actividades sociales y por ahí tengo problemas de Sí, maestro Gustavo, por favor, si apaga su cámara para que mejore la señal. Déjeme. Sí, porque estoy ya teniendo problemas de internet. Maestro Gustavo, ¿nos escucha? Sí, sí lo escucho, nomás que tengo aquí problemitas con el internet. No me deja, no me está permitiendo ver algunas cosas. No me permite eh, tener pues cortar pero bueno, voy a seguir hablando, ¿no? Porque me Sí, está. ahí se escucha mejor. Bien, entonces, la geología en el ordenamiento territorial, pues va a analizar, va a estudiar los diferentes mecanismos, los diferentes fenómenos, las características geológicas en la cual tiene una influencia y hay una relación con el hombre y su medio ambiente en el cual está rodeado. ¿Para qué le va a servir todo esto? Pues para llevar una planificación de un uso del suelo, es decir, a partir de una zonificación ecológica y los diferentes planes de ordenamiento territorial que se estén generando con el tiempo. Entonces, el ordenamiento territorial, como se mencionan por ahí en algunos estudios, analizaría principalmente la cuestión de los minerales, aguas subterráneas, agua de la geotérmica,
los hidrocarburos y todo esto pues se va a utilizar en un territorio. Al igual de ello, pues se tendrían que analizar los diferentes peligros geológicos que van a generar deslizamiento de tierras, aluviones, inundaciones, erupciones volcánicas, tsunamis, depende pues del lugar donde se dé, ¿no? Por eso pongo esta imagen, que por ahí se la he tomado mucho al maestro Carlos Suárez. ¿Cómo tenemos principalmente la placa Rivera? Esta placa Rivera que incide sobre todo sobre la placa norteamericana, donde están los estados de Nayarit, Jalisco y Colima. Y esta placa pues es la responsable de generar el vulcanismo, los sismos que tenemos principalmente en esta porción del estado de Jalisco, denominado Bloque Jalisco, y encontramos pues toda la zona activa de este lugar, lo cual pues es fundamental, es viable que aquí se genere ordenamiento territorial en estas regiones, ¿no? Y de hecho por ahí mi tesis de licenciatura fue la vertí en ese sentido, ¿no? Ordenamiento territorial en áreas volcánicas, caso el volcán de Fuego o el volcán El Colima, ¿no? Entonces, este ordenamiento territorial también va a aprovechar en algunas cuestiones sobre lo que es lo abiótico, lo biótico, lo antrópico, en un contexto mucho más específico. Voy a avanzar un poquito más porque si no, no le voy a dar chance al maestro Rubén, está haciendo tarde. Entonces, aquí la geología y el ordenamiento territorial, ¿de qué parte? Hay que entender el estado de un territorio, ¿sí? Entendiendo el territorio donde el humano pues tiene sus actividades, todo lo que va hacia ahí, hay que realizar un diagnóstico. Y en ese diagnóstico pues vamos a ver una dinámica endógena, lo que viene siendo lo tectónico, lo volcánico, nada más que aquí dice lo geológico, pero es lo tectónico, lo volcánico, y una dinámica exógena, es decir, lo que se da afuera, la cuestión climática, la cuestión hidrológica, todo lo que altera superficialmente a todo la corteza, y que va a generar esto una susceptibilidad. Entonces, todo esto pues, nos va a generar un peligro. Y ese peligro, pues vamos a tener áreas vulnerables. Entonces, hay que analizar los diferentes riesgos que me van a generar ese peligro y, por ende, pues voy a tener áreas vulnerables. Voy a generar esas oportunidades para poder generar o tener ese conocimiento para generar las restricciones de lugares, ordenarlas a partir de ese ordenamiento del territorio en áreas de riesgo para una prevención y los diferentes usos que se le tiene que dar a los ordenamientos con características donde se va a presentar un riesgo, un fenómeno de origen natural. Bien, lo mismo que platiqué ahorita, la cuestión de la geología básica, los peligros y los diferentes recursos que vamos a tener. Voy a avanzar un poquito porque si no, no le voy a dar chance al maestro Rubén, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Todo esto nos va a llevar a construir escenarios en un territorio. ¿Con qué fin? Con el fin de crear un ordenamiento territorial y en eso pues hay que involucrar a todos los actores que están en una identidad y esa identidad pues los lleva a un territorio. ¿Qué se va a generar con él? Pues se pueden generar elaboración de atlas de riesgo y después de todos esos atlas de riesgo, ¿qué se puede hacer? Pues una gestión de los riesgos en un ordenamiento territorial
que sería la otra etapa de la geología y el ordenamiento territorial. Terminar con una gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Bueno, aquí le cedo la palabra al maestro Rubén. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, Ok. Sí, muy bien, perfectamente. Bueno, en el ordenamiento territorial, al ser una política pública y para poder ser aplicado en el territorio, se necesita producir normatividad. En este caso, se necesita producir leyes para que sea vinculante para la sociedad y obligatorio para la autoridad. Entonces, por eso se habla que en realidad se empieza a ordenar un territorio cuando el Estado produce normatividad. En este sentido, la legislación que va a apoyar al ordenamiento y los decretos de los modelos de ordenamiento para que los pueda vincular a la sociedad para que puedan gestionarse de alguna manera y aplicarse. En este caso, el ordenamiento territorial es uno, ¿sí? Es uno solo, como teoría. En México tenemos 3 ordenamientos, que es el ordenamiento urbano, el ordenamiento ecológico y la planeación económica. En los últimos años se ha unido la cuestión del análisis de riesgo como una forma también de ordenar el territorio a través de los atlas municipales, estatales y federales de riesgo, que a su vez sirven como un elemento auxiliar para la planeación urbana para que el crecimiento sea sobre áreas que en su momento sean adecuadas. Por eso se habla que el ordenamiento parte de la palabra orden, que quiere decir poner cada cosa en su lugar. El asunto aquí es encontrar cuál lugar es más adecuado para cada actividad. Adelante. Gustavo. Bueno, esos son los conceptos básicos en el ordenamiento territorial: espacio, territorio, sistema territorial, ambiente y paisaje. De alguna manera todos tienen un origen, que es el espacio. El territorio se diferencia del espacio porque tiene un límite y es una construcción social. El territorio debe de verse como un sistema territorial que es complejo y que está formado por diferentes subsistemas, y que para ordenarlos de manera adecuada tendríamos que encontrar cómo funcionan esas partes del sistema territorial. Y como dijo Gustavo, en los últimos años, a partir de finales de la década de los 80, se empezó a manejar la cuestión del desarrollo sustentable como un elemento básico para ser tomado en cuenta en los distintos tipos de ordenamiento que tenemos en México. En cuanto al concepto de paisaje, es un concepto que renació en la geografía con una diferencia al concepto antiguo, ya que se le empezó a aplicar la percepción de las personas con respecto a su entorno. Entonces, el paisaje, bueno, tenemos diferentes tipos de paisaje, y en este caso, eso nos permite evaluar el espacio sin desintegrarlo, es decir, para que funcione como un todo. Adelante. Adelante. Ya eso ya lo mencionamos. Bueno, aquí en el ordenamiento territorial lo que buscamos en los ordenamientos ecológicos, por ejemplo, es encontrar la aptitud o vocación, así como la capacidad de carga que tiene el territorio, ¿sí? Esa capacidad de carga nos permite saber el potencial que tenemos y la capacidad que se tiene para soportar las actividades humanas. En ordenamiento ecológico eso es lo importante. ¿Cuál es su potencialidad?
cuál es su capacidad de carga y cuál ha sido la explotación, cómo ha sido explotado el recurso, para que en su momento podamos pronosticar a futuro cómo va a ser la explotación del mismo. En el caso del ordenamiento urbano, buscamos predominancia de usos de suelo, que es muy diferente al ordenamiento ecológico. El ordenamiento urbano se hace con base en predominancias de uso de suelo y trata de buscar los territorios o los usos que sean compatibles con el uso predominante, o condicionados o no compatibles. El ordenamiento urbano, como su nombre lo indica, se hace dentro del espacio urbano, y el ordenamiento ecológico se hace fuera del espacio de los asentamientos humanos. Eso genera un problema, porque hacia donde crecen las ciudades es hacia el espacio rural. Entonces, ¿por qué tuvo tantos problemas? Por ejemplo, Tlajomulco, ¿por qué hay tantos problemas con el municipio de Tlajomulco? Tlajomulco tuvo un crecimiento sui generis. Creció no de la cabecera hacia la parte rural, sino creció de manera desordenada, distribuyendo los fraccionamientos en todo el territorio. Eso generó un problema por el otorgamiento de los permisos y de las licencias de construcción. Por eso dicen que en el caso de Tlajomulco, el crecimiento lo hicieron las fraccionadoras y lo hicieron de alguna manera las autoridades administrativas que otorgaron algunos permisos. El ordenamiento ecológico de Tlajomulco es del 2010, ¿sí? Actualizado en el 2020. Es una cuestión relevante porque ya para el 2010 ya se tenía un crecimiento desordenado en Tlajomulco. Entonces, tratar de ordenarlo iba a generar o generó un problema, ¿no? Porque aquí ya hay problemas con el agua, problemas con la gran cantidad de riesgos a que se ven sometidos en ese municipio. Y porque además en el caso del ordenamiento ecológico no tiene dientes. Muchas de las actividades productivas que se hacen en el medio rural no requieren permiso. Y en este caso, los asentamientos humanos deberían de entregar, como se manejaba en la Ley de Desarrollo Urbano, un plan de urbanización o una manifestación de impacto ambiental para poderle darle las licencias de construcción. Entonces, si el modelo de ordenamiento territorial que se genera por la autoridad no se gestiona de manera adecuada, pues evidentemente hay se va a tener un problema, ¿no? Que es la falta de eficacia de los ordenamientos, y ante la falta de eficacia va a crecer de manera desordenada y vamos a tener un problema con la dotación de agua, un problema con los servicios públicos como puede ser la basura, la energía eléctrica, bueno, toda una serie de cuestiones. Adelante. Bueno, estas son las definiciones que trae la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que es relativamente una nueva ley que se publica en el 2016 y que en esa ley se abroga el concepto de ordenamiento territorial, pero enfocado fundamentalmente al ordenamiento urbano. En el caso de la LEGEPA, en el artículo 3, fracción 24, habla del ordenamiento ecológico. Y bueno, en este caso dice que los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos, estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio. Eso quiere decir que el ordenamiento ecológico es de carácter superior al ordenamiento urbano. Y cuando tenemos ordenamiento ecológico municipal y ordenamientos
en este caso, programas de desarrollo urbano municipal, de centro de población y los parciales, tienen que tomar en cuenta las políticas que están dictadas por los planes de ordenamiento ecológico. Adelante. Gus, Bueno, adelante. Gustavo. Gus. Gustavo, Se nos abandonó. yo creo que sí, o se durmió. Adelante, Gus. Cambia la diapositiva. Bueno, ese es un esquema de cómo la definición que da la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1993 definía al ordenamiento territorial y lo definía como una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como con un enfoque interdisciplinar y global. Como disciplina científica es porque tiene metodologías, herramientas y técnicas para trabajar en la cuestión del ordenamiento. En la parte administrativa hay ámbitos superiores y ámbitos inferiores. En este caso, la planeación parte desde lo federal a lo municipal. Y hay también planificaciones transversales. En teoría, el ordenamiento ecológico es una planificación, es un ordenamiento transversal porque utiliza o se refiere a diferentes temáticas ambientales y sociales, y porque además, en el caso del gobierno, aunque tiene una competencia, la Semarnat, intervienen varias secretarías en su elaboración y en su aplicación. En cuanto a la parte política, es política porque requiere una participación social. Ahora toda la planeación en México, sea económica, sea ecológica, sea urbana, necesita que participe la sociedad en su elaboración, no solamente cuando ya está listo los programas de ordenamiento, sino desde la presentación de qué es el ordenamiento y cada una de las etapas. Cuando se caracteriza el territorio, en el caso del ordenamiento ecológico, se presentan los resultados a la población, se presenta el diagnóstico, se presenta el pronóstico, que sería cómo en teoría se va a comportar el territorio y qué respuesta le va a dar, en este caso, el Estado a cada uno de esos escenarios. Se manejan 3 escenarios. Y la parte de las propuestas, que en ese caso ya sería las políticas y los criterios que se van a implementar en cada unidad de gestión ambiental. En cada una de las etapas debe de haber una aprobación de las fuerzas vivas del municipio para dar su autorización. En teoría, mientras no se autorice, mientras no lleguen a acuerdos las partes que están en conflicto, no se puede dar continuidad en este caso, a las etapas del ordenamiento. Y bueno, al tener participación social, en teoría es una garantía democrática, ¿sí? Y es política porque participa el Estado en sus diferentes ámbitos territoriales, es decir, federación, Estado y municipio. Adelante. Bueno, aquí se dice que el sistema territorial requiere mecanismos de control y regulación y que dichas funciones van a corresponder al sistema de planificación y gestión implicados en la ordenación del territorio.
Ya tenemos el modelo de ordenamiento, ya tenemos el documento, ya fue decretado, ya se fue publicado y ya en su caso fue inscrito en el registro público de la propiedad. Ahora viene la etapa más complicada, que es la etapa de la instrumentación o ejecución, la etapa del control y la etapa de evaluación, que es lo que se conoce como la etapa de gestión. Se instrumenta a través de programas y acciones. Esos programas y acciones corrigen problemas o disfunciones existentes en el territorio, ya sea en la cuestión urbana, por usos de suelo incompatibles, en el ordenamiento ecológico, tratando de que las actividades económicas que se realicen sean compatibles con su vocación y su potencialidad, así como su capacidad de carga. Y bueno, aquí esas disfunciones existentes pueden generar conflictos que es necesario resolver tratando de que las partes que están en conflicto se sientan ganadoras. Esa es la parte más complicada. Y aquí se aplica el principio del win and win, de que cede uno y otro también tiene que ceder, entonces llegan a una concertación. En este caso, los modelos participativos son modelos heterárquicos, es decir, las decisiones se toman de manera horizontal y a través de la concertación entre los diferentes actores. La parte normativa, ya le había mencionado Gustavo al principio, que en esa parte normativa realmente se empieza a ordenar el territorio cuando nosotros lo decretamos, lo respaldamos en un marco normativo y lo empezamos a aplicar. En este caso, esa parte normativa tiende a ser proactiva, es decir, trata de prevenir los problemas y las disfunciones futuras. Cuando la planeación participativa se hace a través de una planeación estratégica y se generan los diferentes escenarios que se pueden presentar en el futuro, que pueden ser 20 años a futuro, ya el Estado, en teoría, al contemplar los diferentes modelos o los diferentes programas a los que se pueden presentar, puede reaccionar, puede tomar las decisiones de manera puede tomar decisiones proactivas, es decir, se anticipa a los problemas. Aquí lo importante en la planeación estratégica es ser proactivo y no ser reactivos. Una vez que se presenta el problema, yo reacciono. Pero bueno, en el caso de desastres ambientales o alguna situación que se presente por el uso de los recursos, es mejor prevenir que reaccionar. Adelante. Bueno, esa es los tres tipos de planificación. La económica, que es la base de la planificación física. A nivel federal, la planificación económica viene en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación a nivel federal. La planificación estatal y municipal viene contenida en la Ley de Planificación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios y su reglamento, y debo de decir que es una ley más moderna que la ley federal y que contempla figuras que la ley federal no contempla. La ley federal es más estática, es más rígida, y la ley de planeación del Estado no considera la temporalidad solamente a 6 o a 3 años, sino que en principio los planes de desarrollo económicos a nivel estatal y municipal no tienen una duración predeterminada, está abierta. Lo único que se les pide a los municipios y al Estado es que cuando entran a su etapa de gobierno, revisen la planeación anterior, sobre todo el Plan Municipal de Desarrollo o el Plan Estatal de Desarrollo o los planes regionales, los revisen y decidan si continúan, si modifican de manera parcial o si lo modifican de manera total. ¿Sí? Pero es obligación para el municipio y el Estado revisar los planes anteriores y decidir qué hacen, pero con base en un razonamiento.
principios en este caso, los fundamentos constitucionales del ordenamiento son el artículo 2, el 4, el 25, 26, 27, 73, 115 y 124. El artículo segundo es por parte de los pueblos indígenas. El cuarto es el derecho a gozar de un medio ambiente sano y algunas otras cosas más que son importantes, pero creo que la más relevante es gozar de un medio ambiente sano. El 25 es la Rectoría Económica del Estado. El 26 es el Sistema Nacional de Planeación Democrática y las facultades que el INEGI tiene para recopilar toda la información necesaria, estadística y geográfica que se utiliza en la planeación. El 27 es el artículo más importante para el ordenamiento, ya que se refiere a la propiedad. Y la propiedad en sus tres modalidades o la propiedad de los recursos naturales, que es una parte relevante para el ordenamiento, porque lo que afecta al ordenamiento es la propiedad. Y no la afecta expropiando, sino aquí impone modalidades al uso y goce. Si expropiara o impusiera límites, tendría el Estado que pagar. Entonces aquí impone modalidades de uso. ¿Sí? El 73 son las facultades del Congreso de la Unión para elaborar tanto la planificación física como la planificación económica, las leyes en esas tres temas. En este caso, esas leyes generales, federales, le dan las facultades y atribuciones al Estado y a los municipios en los ambientes respectivos. Ya dijimos que la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y algo que ha salido últimamente son lineamientos simplificados para elaborar los planes municipales de desarrollo, que en este caso ya el plan municipal de desarrollo ya no hace zonificación primaria, sino hace zonificación secundaria. Y los alineamientos simplificados especifican que los programas municipales de desarrollo urbano se van a elaborar en 4 meses. El caso del ordenamiento ecológico a nivel federal es la LEGEPA, el reglamento de la LEGEPA en materia de ordenamiento ecológico. A nivel federal, a nivel estatal, tenemos el Código Urbano, el Reglamento de Zonificación y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y a nivel municipal pues puede variar los marcos normativos, pero siempre los municipios tienen como base las leyes estatales, reglamentos estatales o reglamentos federales. Pero aquí, por ejemplo, un ejemplo sería el reglamento para la gestión integral del municipio de Guadalajara y un reglamento en materia de ecología. Adelante. Bueno, estos serían los diferentes instrumentos de planeación urbana y ecológica, los cuatro que contempla la LEGEPA, que es el general, el marino, regional y el local, y hay uno que sin tener una base legal, la Semarnat lo aplica sobre todo en las comunidades y en los ejidos, que son los programas de ordenamiento ecológico comunitario, y que de acuerdo a los análisis que hay, es el que mayor eficacia tiene, los programas de ordenamiento ecológico comunitario, porque la gente de las comunidades se involucra en el cumplimiento de los acuerdos que se tomen para hacer un uso racional de los recursos. Y en el caso de la planeación urbana, bueno, tenemos un Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, otros es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones, los planes o programas municipales de desarrollo urbano y los planes o programas en desarrollo urbano derivados de las anteriores, y en este caso van a ser los planes de desarrollo urbano de centro de población, los parciales, los sectoriales, los esquemas de planeación simplificada y de centros y servicios rurales. Debemos de decir que el ordenamiento urbano es facultad, atribución y competencia de los municipios. Adelante. Bueno, en este caso, lo que les decía, la gestión territorial ya es la instrumentación y ejecución del ordenamiento territorial. Lo interesante sería estarlo
controlando y evaluando para ver si se está cumpliendo. Si en el ordenamiento ecológico sigue creciendo la ciudad de manera desordenada, invadiendo áreas que el modelo de ordenamiento no contempla para el desarrollo urbano o a los asentamientos humanos, si se están perdiendo áreas boscosas o cuestiones forestales, o si se están desapareciendo los cuerpos de agua, pues es indudable que el modelo de ordenamiento territorial ha sido poco eficaz por una vigilancia de los 3 niveles de gobierno que no ha sido eficaz para controlar las actividades económicas. Bueno, dice que la evaluación y la revisión del plan, ¿cómo se hace? Bueno, en el caso del ordenamiento ecológico, el reglamento especificaba que cada 2 años se tendría que estar revisando los modelos de ordenamiento ecológico. En el caso de la planeación urbana, se contempla que por ejemplo, los planes parciales y los de centro de población, por lo menos se deberían de revisar una vez cada 3 años. Adelante. Bueno, eso ya es el proceso de ordenamiento ecológico que ya lo mencioné. En este caso es formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación. Aquí la formulación viene en varias fases: la firma de un convenio entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno, la integración de un comité de ordenamiento ecológico y la elaboración del programa. Todo ese proceso debe de quedar registrado en la bitácora ambiental, que es posible consultar en la página de SEMADET. Adelante. Bueno, ahí ya es lo que acabo de explicar. Adelante. La expedición, atrás. La expedición, no, adelante. La formulación es elaborar el modelo de ordenamiento territorial. La expedición es la fase legal que sigue la autoridad competente para decretar los diferentes programas de ordenamiento ecológico. ¿Sí? Que se valide por los sectores participantes, que se decrete y se publique. Por ejemplo, el plan de ordenamiento ecológico territorial a nivel municipal debe de ser publicado en la Gaceta Municipal, y cuando no hay Gaceta Municipal, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Y a su vez deben de estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad, para que cuando se haga un traspaso de la propiedad, el notario le pueda decir si hay alguna carga o no con respecto al uso del territorio, ya sea que esté en un área natural protegida, o que el modelo de ordenamiento urbano o de ordenamiento ecológico impongan una serie de actividades que quien compra contempla utilizarla para algo que en teoría el modelo de ordenamiento ecológico no permite. Adelante, Gus. La ejecución, pues ya es aplicar el modelo a través de diferentes programas. Los programas son, en este caso, los programas, por ejemplo, ahora es el Sembrando Vida, se apoya contemplando los modelos, el programa de ordenamiento ecológico para decidir si se apoya o no. En el sexenio pasado, los programas de Procampo se daban siempre y cuando la parcela estuviera como una actividad que respetara el modelo de ordenamiento territorial. Adelante, Gus. Y bueno, ya en este caso ya la evaluación es para ver qué tan eficaz está siendo el modelo de ordenamiento. ¿Sí? Si se están cumpliendo los acuerdos y si se está cumpliendo el programa de ordenamiento y no se hacen cambios en los criterios de aprovechamiento. Adelante. Y bueno, ya diferentes problemáticas del ordenamiento. Una es que no tiene un carácter netamente inversor y por lo tanto su disponibilidad de recursos es limitada. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, el estado de Querétaro es que Querétaro sí contempla
los tres ordenamientos, es decir, el ecológico, el urbano y el económico. Toda la actividad económica que se vaya a desarrollar en Querétaro debe de contemplar los ordenamientos como una parte obligatoria de las actividades económicas. Al menos eso es lo que está en la norma. Dice que requiere un horizonte de medio y largo plazo para alcanzar sus objetivos y no siempre encaja con programaciones presupuestales anuales ni con los objetivos políticos. Definitivamente el ordenamiento tiene que ver mucho la parte de las plataformas políticas de los partidos, ¿sí? Y eso es un elemento que va a condicionar de alguna manera su eficacia. La ausencia de grupos de presión específicos. Aquí en Jalisco sí tenemos grupos de presión como el Parlamento de Colonias, que cuando se hizo con Enrique Alfaro la actualización de los planes parciales, ellos se opusieron porque con Enrique Alfaro se dio mucho, bueno, primero el reglamento de gestión urbana del municipio, se introdujo antes eran cuatro categorías, 4 niveles. Por ejemplo, en materia habitacional era intensidad mínima, intensidad baja, media y alta, con 1, 2, 3 y 4, y ahora ya se incluyó el nivel 5. Ahora se fusiona el comercio y los servicios para ser contemplados en uno solo. Y eso, bueno, lo que genera es que el uso de suelo tengan algunos usos que no sean compatibles entre lo que predomina. Adelante, Gus. Bueno, debe resolver dificultades administrativas como llenado de contenido operativo a las estrategias y avanzar en terreno de la práctica, lo que quiere reflexión y compromiso político. El problema de los ordenamientos no es que no existan, es que no se aplican. Entonces eso básicamente en muchos municipios ha provocado un desorden. Y si no, pregúntenle, no solamente a Tlajomulco, pregúntenle al Salto, pregunten en Iztahuacán de los Membrillos, pregúntenle a Zapopan y próximamente Zapotlanejo, que tiene contemplado en el ordenamiento metropolitano un centro urbano de hasta 500,000 habitantes en una zona cercana a la barranca. Adelante, creo que ya con esto terminamos. Ya con eso terminamos. Muchas gracias a ambos. Tenemos varios comentarios. Voy a iniciar aquí con el grupo local, con el foro. Comentario del doctor Rafael Vázquez Camacho. Él nos escribe: gobiernos federales, estatales y municipales, y nosotros como sociedad tenemos un gran compromiso para el ordenamiento territorial, cumplir y hacer cumplir la ley. Felicitaciones a ambos. Acá en la página de Facebook Live de la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, tenemos felicitaciones de Laura Catalina Arriola, Vanessa García Torres, Israel Murillo, Monse Lara, Checo Antonio Gudiño Álvarez, que han estado siguiendo la transmisión. ¿Hay algún comentario de aquí del chat? Me voy a permitir compartir pantalla y le pediría a la maestra María Eugenia Camarena Navarro nos haga favor de dar lectura al siguiente documento. Bueno, felicito a los ponentes, pero yo saco una conclusión, que primero se construye y después se hacen las leyes. O se hacen las leyes y no las toman en cuenta, porque por lo que vemos, Guadalajara y todos los lugares que vemos, cada quien construye sin tomar en cuenta esas leyes. Pero bueno, gracias por su información
Por eso la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, asociación civil, fundada en 1961, otorga el presente reconocimiento al maestro Rubén Alfonso Rodríguez Vera por su valiosa participación en la divulgación de la investigación y la cultura a través de su conferencia magistral a distancia titulada La geología en el ordenamiento territorial. Guadalajara, Jalisco, 20 de septiembre de 2023, año académico 2023, ingeniero Federico Solórzano Barreto, firmada por la secretaria y la presidenta de la sociedad. Felicidades, maestro, gracias. Gracias, maestra Maru. Este es el segundo reconocimiento para el maestro Gustavo Saavedra de la Cruz, con el mismo texto. Con el mismo texto, el reconocimiento se le otorga al maestro Gustavo Saavedra de la Cruz. Muchas gracias, maestro Gustavo. Gracias, maestra Maru. Pues antes de dar por concluida esta sesión, daríamos de nuevo el uso de la voz a nuestra presidenta, la licenciada Gabriela Pérez González, para que nos dé avisos sobre las próximas actividades de la sociedad. Gracias. Bueno, pues los invitamos a la siguiente conferencia por Zoom o por Facebook Live, el tercer miércoles de octubre, que es el día 20, con la sección de zoología y el tema Todo sobre la vida marina, a cargo del doctor Ildefonso Enciso Padilla. Los esperamos en esa sesión en línea. Y presencialmente nuestra siguiente actividad en el Museo de la Ciudad, el sábado 30 de septiembre, de 11 a 13 horas, el taller conferencia correspondiente a la sección de antropología con el tema Zona Arqueológica de Chichén Itzá, presentada por la maestra María Eugenia Camarena Navarro. Es un evento sin costo para todas las edades, los esperamos. Gracias. Si quieres. Y sobre todo esperamos que todos los que vayan a acompañarnos al eclipse puedan asistir, porque esta no se va a presentar después en Zoom. Pues hacemos la declaratoria de término de esta sesión, por favor. Pues bueno, agradecemos su presencia, damos por clausurada la sesión y los esperamos en las siguientes actividades. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego a todos.